Las dunas son ecosistemas costeros comunes en los litorales de México, ya que existen más de 800.000 hectáreas distribuidas en el litoral de 17 estados. En el estado de Yucatán, estos ecosistemas se distribuyen en menos del 60% de su litoral, y se estima que se ha perdido la mitad de la extensión de su territorio original. Se distinguen 4 tipos de dunas. Embrionaria. Primaria. Secundaria. Y terciaria. La vegetación de duna costera en esta región se presenta como un mosaico de comunidades en diferentes estados de desarrollo, debido a que han sido deterioradas y fragmentadas para la construcción de infraestructura turística, portuaria, urbana y por la incidencia de tormentas y huracanes. En la actualidad se reconoce que la estructura de las dunas y su vegetación asociada aportan muchos servicios ecosistémicos a la sociedad, entre los que destaca su función como barrera natural de protección, amortiguando el oleaje que se produce durante las mareas, tormentas y huracanes, reduciendo así las inundaciones tierra adentro. También son reservorios de sedimento, porque reciben, proveen y almacenan arena. Evitan la erosión de la playa, dado que las plantas y sus raíces fijan y estabilizan la arena, haciendo a las dunas más resistentes. Asimismo, estas comunidades vegetales albergan una gran diversidad biológica, debido a su amplia variedad de microhábitats. Dada la importancia de estos ecosistemas, es indispensable realizar estudios de sus comunidades vegetales para poder determinar el estado de conservación o el grado de perturbación del ecosistema. Para determinar la estructura de una comunidad vegetal, el primer paso a realizar es la selección del sitio de trabajo y la zona de establecimiento de un transecto, el cual se puede seleccionar de manera aleatoria o dirigida, dependiendo de los objetivos para medir la comunidad vegetal. Por ejemplo, si queremos saber el grado de perturbación de una duna costera, los transectos se pueden establecer en sitios perturbados y conservados. El resultado nos indicará qué grado de perturbación o conservación tiene la zona, de acuerdo a la existencia de especies vegetales invasoras encontradas en ambos sitios. Los materiales para establecer los transectos son GPS, cinta métrica de 50 metros, estacas y flexómetros. El transecto se establecerá de manera perpendicular a la zona de playa, a partir del primer manchón de vegetación cercana al mar, y se extenderá hasta la zona de matorral de dunas compuesto por especies arbustivas. Se toman las coordenadas geográficas con la ayuda de un GPS, al inicio y final de cada transecto, para posteriormente visualizarlo en un mapa. El transecto comienza desde la zona de especies pioneras, como las rastreras Hipomoea prescaprae y Canavalia rosia, y herbáceas como Caquile dentula, y se extenderá hasta la zona de matorral de dunas, compuesto por especies arbustivas, principalmente Suriana marítima, Cuadrella incana, Pitecelobium cayense, Cesalpinia vesicaria, entre otras. Con el transecto establecido, se subdividirá en cuadros de 5 por 5 metros, empleando los flexómetros para medir la distancia correcta. Cada vértice de los cuadros se marcará con una estaca, y únicamente se miden y cuentan las especies que queden dentro del cuadro. Las mediciones de cada ejemplar vegetal se realizarán en la primera, tercera y quinta parcela, y así sucesivamente hasta terminar el transecto. Antes de realizar las mediciones, es necesario revisar los tallos para verificar que se trata de distintos ejemplares. Este procedimiento se realizará tanto para las especies herbáceas como arbustivas. Las mediciones para cada especie vegetal serán la altura, tomando la distancia de la planta de la base del tallo desde el suelo hasta llegar a la rama más alta del individuo. Otra medida es la cobertura, la cual se obtiene midiendo el diámetro mayor y el diámetro menor de la superficie de cada ejemplar. Estas medidas nos permiten conocer la superficie que ocupa la planta en el espacio. Con la obtención de estas medidas, podemos evaluar la importancia ecológica de las especies. En el laboratorio determinaremos los parámetros estructurales, como son la densidad, la frecuencia, la dominancia y el valor de importancia que se obtiene de la sumatoria de estos 3 parámetros.
Las especies vegetales se identifican en campo con la ayuda de guías especializadas. Aquellas especies que no puedan ser identificadas en campo, se les tomarán fotografías para su posterior identificación utilizando claves dicotómicas, diferentes páginas web o aplicaciones para smartphone. La colecta de especies vegetales se realiza para poder identificar aquellas especies que no se identificaron en campo. Para ello, los materiales que necesitaremos son una prensa botánica, periódico, cartón, bolsas de papel, GPS y tijeras de poda. Una vez tomadas las coordenadas geográficas de la localidad y las medidas de los ejemplares, se colecta una muestra de cada especie vegetal. La colecta se realiza cortando entre 30 a 35 centímetros de una rama de la planta, cuidando que tenga flores y frutos. Tanto las flores como los frutos nos ayudarán a identificar de manera más fácil cada una de las especies. Al término del trabajo de campo, el material colectado se lleva al laboratorio, en donde será procesado y almacenado. Cada ejemplar colectado se coloca entre periódico y entre cartón. Apilado el material, se cierra la prensa y se amarra lo más fuerte posible. Enseguida, la prensa se coloca dentro de un horno de secado. El horno se mantiene a 60 grados centígrados y se revisa diariamente a los ejemplares hasta que estén secos para su posterior herborización, montaje y resguardo.